Entonces, una vez más, una cordial bienvenida y unos buenos días para todos. Qué gusto poderles ver a través de este medio y poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios que es tan edificante para nuestras vidas. Vamos a orar y entonces damos inicio. Amado Señor, te doy gracias Gracias, en esta Señor. mañana por la oportunidad que me das de estar con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en Sí, este Padre. tiempo precioso de aprendizaje y de enseñanza de tu palabra. Te doy gracias por la manifestación tuya y la obra de tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque estamos y continuamos conectados contigo, Señor. Desde nuestras casas seguimos en relación contigo, pues la relación contigo y tu presencia no tiene límites. Bendice este tiempo, dirígenos con la obra y el poder de tu Espíritu a entender lo que hoy nos quieres enseñar. Te doy gracias por ese tiempo tan edificante. Lo ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, un favorcito, vamos a silenciar sus micrófonos. Marianelli, Emilio, Pero los voy a silenciar todos y bueno, entonces Dianita nos va a silenciar a todos y si alguien necesita hablar, yo les doy la palabra o alzan la manito o ahí en su menú les sale levantar la mano, ¿sí? Listo, muy bien. listo. Entonces, ¿están viendo la pantalla? Listo, ya entré. Qué pena la demora. Ahí aparecen Se me salió todo. entonces los dones de expresión o articulación, que son los dones de los cuales vamos a hablar en el día de articulación, pues tienen que ver con los dones que se hablan, ¿sí? O que se articulan. Y en el caso de hoy vamos a hablar acerca de un don muy, pero muy hermoso, muy especial y a la vez controversial para muchos, que es el don de la profecía, el don de la profecía. Literalmente hablando, la palabra profecía significa articular palabras inspiradas, de donde la profecía es la proclamación de un mensaje divino en un idioma conocido por los oyentes. Entonces, cuando leemos el texto, eso nos va dando un poquito de dirección y de comprensión de qué es una profecía. Entonces, de alguna manera no podemos profetizar en lenguas extranjeras o lenguas angelicales, puesto que la profecía tiene que ser en un idioma conocido por las personas que lo escuchan. Son inspiradas estas palabras directamente, obviamente, por Dios y es un mensaje que viene de parte de Dios. No es un mensaje que viene de lo profundo de nuestro corazón, ¿sí? No es un sentir, no es una emoción lo que expresamos, sino es un mensaje que viene de parte de Dios. Y en el proceso de esta lección vamos a darnos cuenta cuáles son los componentes importantes que tienen que ver con relación a la profecía. En este caso estamos hablando de la profecía, que es muy diferente al ministerio del profeta. ¿Sí? Recuerden que hay un ministerio quíntuple que está formado entonces por los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, ¿cierto? Y en este caso, aunque tiene que ver con el ministerio profético, pero el don de profecía sí puede hacer parte de cualquier creyente y es la habilidad sobrenatural que el Espíritu Santo da a algunos creyentes para que reciban un mensaje de parte de Dios, iglesia, por medio de una declaración divinamente inspirada y ungida. Entonces, pues eso también nos va dando más claridad acerca de lo que es el don de la profecía y de lo que una persona al contener este don tiene que transmitir o tiene que decir. Un mensaje que viene de parte de Dios a la iglesia. A la iglesia. No es total a una zona en particular, aunque se puede dar el caso, pero como más adelante lo vamos a ver,
estas profecías no son en privado. Ya nos vamos a dar cuenta un poquitico más de este tema. 3 propósitos de la profecía entonces. Dice 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los 3 propósitos que tiene entonces la palabra de profecía cuando se da es edificar, exhortar y consolar. Vamos a verlos uno a uno. El primero, edificación. Viene de el griego oikodome. Oikodome. Edificación. Entonces, cuando pensamos en edificación de la iglesia, en este caso por medio de la palabra profética, estamos hablando de un propósito de la profecía que es fortalecer, que es promover en la persona el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter de los creyentes. Entonces, por ejemplo, Timoteo, si ustedes de pronto tienen por ahí a la mano su material, nos habla acerca de ese propósito. Primera de Timoteo 1:18, voy a buscarlo por acá. Primera de Timoteo. ¿No? 18 al 20. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo que con las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena misa, teniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, aquí la profecía que se le dio a Timoteo, ¿sí? Y en esa profecía se le dice a Timoteo que tienes que militar la buena fe, ¿sí? Que tiene que mantener la fe y una buena conciencia. ¿A qué llevó entonces esta palabra profética en la vida de Timoteo? A que fuera edificado, a que fuera direccionado conforme la palabra de Dios y los lineamientos de la palabra de Dios a cumplir el propósito y la voluntad de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál es el propósito primero en cuanto a la profecía en este caso? Que la profecía tiene que llevarnos, cuando usted la proclame o cuando usted la reza, a que usted esté alineadito con lo que la palabra de Dios dice, no con otra cosa. Si esa palabra lo viene como a hacer titubear o dudar de lo que la palabra de Dios ya le dice a usted, entonces no tiene que aceptar esa palabra. Hay que tener cuidado, porque la palabra es edificante. Y el peligro de algunas sectas que hoy en día están rondando por allí, que están dando palabra profética y que en realidad no lo es. Si la palabra profética no cumple estos requisitos, entonces no es palabra profética. Pueden ser otras cosas, ¿no? Pueden ser simplemente palabras de mentiras, como dice la Biblia, palabra de demonios, ¿sí? O adivinación, que son cosas muy diferentes a que ellos le llamen palabra profética. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, de una persona, tienen que comenzar a verse en esos componentes. El primero es la edificación. Bien, entonces el segundo componente. A ver. Segundo componente, la exhortación. La exhortación. Y exhortación pues no tiene que ver precisamente con el típico regaño, ¿no? No es precisamente la exhortación lo que significa, pero literalmente, siguiendo el material que estamos trabajando, dice que es un llamado al lado de uno a asistir a alguien. O sea, que exhortar significa amonestar, solicitar con urgencia a alguien a seguir una conducta apropiada. Sí, en cierta manera es como un llamado de atención que puede sonar como un regaño, porque precisamente el regaño se da cuando uno está haciendo algo mal
y lo instan a que haga entonces algo bueno. Pero la exhortación siempre mira hacia adelante, dando la paz y el ánimo para seguir conforme a lo que Dios quiere que yo en mi vida. Un ejemplo de la exhortación está en Hechos 14:22 de Pablo y Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación o exhortación. Y se dice que confirmando los ánimos de los discípulos en la ciudad de Listra, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, hey hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Palabra de exhortación. Es una palabra un poco más durita, ¿sí? Un poco más cruda a veces, donde el Señor nos habla y nos confronta. Si usted se pone a pensar un poquitico y analizar los mensajes que recibimos en las predicaciones en la iglesia, a través de los grupos, si usted se da cuenta y mira esos componentes, la palabra que usted recibe es una palabra profética, porque lo edifica, ¿cierto? Lo insta a que, bueno, hermano, tiene que buscar de Dios, tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que dejar ciertos hábitos. Hermano, tiene que transformar su vida y cambiar tal y tal cosa. Esas son palabras de exhortación que lo confrontan a uno y decir, oiga, sí, yo como que estoy andando mal, yo como que o la clásica, ¿cierto? Cuando el predicador está allá adelante y le dice, oye, ¿quién le dijo al pastor o al predicador eso de mi vida? Como si alguien le hubiera dicho, porque le cae a uno la palabra, que es una palabra que tiene un componente de exhortación. Lo direcciona a uno a cambiar la vida y el sentido de lo que uno está haciendo mal, y esa precisamente es la intención de la palabra. No siempre, como se cree, es cosas que nos ayudan a entender con quién me voy a casar, o si tengo que comprar tal cosa, o si es que tengo que comprarle el carro rojo o el carro negro. No, hacia allá no apuntan ese tipo de palabras proféticas. Son palabras profundas que nos alinean conforme la voluntad del Señor, y entonces así vamos entendiendo el propósito de verdad que Dios quiere para con nosotros a través de estas palabras. Y el último componente, consuelo. Consolación. Consolación. Ese es el tercer componente bíblico que debe tener entonces la profecía, un componente de consolación. Relacionarse de cerca, animar, confortar, tratar a alguien de manera tierna, fortalecer emocionalmente a los hermanos. Eh, 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 Palabras de consuelo, ¿no? Por ejemplo, mira, el Señor hoy te recuerda que tú no estás solo. El Señor hoy te recuerda que Él está todos los días contigo hasta el fin del mundo. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esas son palabras proféticas de consolación. ¿Me he inventando yo? No. ¿Dónde están escritas, mis hermanos? En la Biblia, ¿cierto? Están escritas en la Biblia. Entonces, cuando usted se da cuenta de las herramientas que tiene esta palabra, usted puede y en realidad debe ser usado por Dios en cuanto a estos componentes de la palabra profética para que usted se vuelva un profeta de Dios en este aspecto. Ahora, ¿a qué me quiero referir con esto? Yo actualmente pues dirijo el equipo de alabanza de la iglesia, el equipo de músicos y cantores, y yo les digo a ellos y les insto mucho a somos profetas delante de la iglesia, no solo cuando nos paramos allí en la plataforma, sino en todo lugar. ¿Y qué les digo? Profeticemos. ¿Qué es lo que tenemos que profetizar nosotros? La palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando yo me paro allí enfrente de la plataforma y enfrente de la iglesia y yo me baso en la palabra. Entonces, yo lo que preparo con anticipación, o sea, el Señor me guía en el momento es a leer la palabra de Dios. Y eso es lo que yo proclamo. Más que una sensación mía de decir algo a la iglesia, yo me baso en la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Mis hermanos, ¿cuál es la palabra profética más segura? A ver, dígalo así con sus labios que yo les veo la cara. ¿Cuál es la palabra profética más segura?
La Biblia. A ver, todos juntos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Dale que yo leo los labios. Eso, muy bien. La Biblia. Esa es la palabra profética más segura. De otra manera, vamos a errar. Porque si usted se pone a emitir un mensaje que en la palabra de Dios, cuidado, es allí como nacen estas que hoy en día estamos viendo. Porque tergiversan la originalidad y el propósito divino de la palabra de Dios para sus intereses personales. O peor todavía, intereses mezquinos y avaros que tienen muchos al transmitir una palabra profética cuando no lo es. Entonces, usted puede ser usado por Dios cuando usted va y le dice a un hermano, a una hermana, o ni siquiera a un hermano, una hermana, a un vecino, una vecina que está en una situación difícil, o como quizá hoy en día usted lo está haciendo y usted está siendo un portavoz de la palabra profética de Dios, vecino, hey vecino, no tema, Dios está en él. Él es el dueño de este planeta. De él es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Cuando el vecino le escucha decir eso, uy, ¿de dónde salió eso? De la palabra profética más segura que es la Biblia. Pero si usted se basa en la palabra y se tiene que ser conocedor de la escritura para poderla transmitir, entonces va a ir a la fija, porque lo que está no son sus palabras, sino la palabra de Dios. Entonces, con eso, usted tenga en cuenta lo que debe transmitir a la iglesia, lo que debe transmitir a su familia, lo que debe transmitir a las personas que le rodean. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Nada de sus emociones, nada del proverbio chino, ¿sí? Nada del pensamiento filosófico de la época actual, ¿sí? Nada de las nuevas doctrinas de, ¿cómo se dice?, de generación de dinero, de los grandes conferencias. Piensa por ti mismo, tú lo puedes hacer, el poder está en ti, nada de eso de la fuerza te acompañe, guerra de las galaxias, ni nada de eso, no, no, son pensamientos que están descritos en la palabra de Dios, lo que usted y yo tenemos que transmitir. Ellos, de alguna manera, lo han tergiversado y le han cambiado lo que la originalidad, vuelvo y repito, de la palabra de Dios está descrita. Entonces, 3 componentes, ¿no? ¿Cuáles son? Edificar, exhortar, consolar. ¿Sí? Esos 3 componentes tienen que haber en lo que usted dice de parte de Dios y en lo que usted recibe si viene de parte de Dios a su vida, a su vida. Bien, sigamos. El propósito de la profecía no es predecir el futuro. Hola. El propósito de la profecía no es predecir el futuro. ¿Escuchamos bien? Si bien algunas profecías pueden contener aspectos predictivos, ¿sí? Ojo con eso, es muy diferente componentes predictivos a predecir el futuro, ¿ok? Tampoco es en función de tampoco es función de la profecía dirigir o guiar a alguien a tomar una decisión. Tampoco es función de la profecía dirigir o guiar a alguien a tomar una decisión. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? Han habido muchos casos, ¿no? Bueno, yo recuerdo hace, pero muchísimos años, creo que yo tenía como 18 años, cuando estaba yo sentado en la batería de la iglesia, cuando yo tocaba la batería, y se me acercó la hermana Saída. La hermana Saída se me acercó y me dio una palabra profética, ¿sí? Una palabra profética que todavía la recuerdo muy bien y decía algo una parte de ella decía lo siguiente, decía, he aquí, hijo mío, yo te he llamado para que adores espíritu y en paz. Excelente, ¿cierto? ¿De dónde sacó la hermana Saída eso? De la palabra de Juan, ¿cierto? En Juan capítulo 4 está descrito eso. Pero cuando eso, ella me lo dijo a mí, eso tomó algo en mi vida y me comenzó a direccionar hacia el propósito que Dios ha cumplido desde tiempo atrás y está cumpliendo hoy en día, ¿no? Y agregaba, ¿no?
te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no habías visto. ¿De dónde sacó ella esto? De la palabra, ¿sí? Y a lo largo de mi vida he visto cómo esa palabra Dios la ha ido cumpliendo, ¿sí? Haciéndome ver cosas que yo jamás nunca me imaginé que iba a poder ver en mi vida. Ella lo dijo delante de toda la congregación. Yo recuerdo muy bien que fue en un culto y ella lo dijo delante de la iglesia, ¿sí? Porque así tiene que ser la manera en la cual se debe. Ahorita más adelante vamos a mirar este aspecto, ¿no? Ahora, nunca usted tiene que escuchar a alguien decirle una palabra profética como, hijo mío, no temas, este fulano de tal es el que yo tengo para ti como esposo, como esposa. Este es el negocio que yo tengo para ti, ta, ta, ta. Uy, cuidado con eso, cuidado con eso. Porque la palabra profética no está hecha para eso. Que está para tú y yo nos alineamos con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, no dice esas cosas literalmente, ¿sí? La palabra de Dios sí puede llegar a decirte por medio de la palabra profética, búscame en oración y allí yo te daré la respuesta. Eso es muy diferente porque sí está basado en un concepto que la palabra de Dios nos insta a que hagamos. Que la palabra de Dios te lleve a tomar una decisión basado en argumentos que la misma palabra de Dios dice que tú tienes que tener en cuenta. Puede que te mande el Señor a tomar un ayuno, ¿sí? A hacer un ayuno, a buscarlo para obtener una respuesta precisa de un tema particular de tu vida, ¿sí? Para eso. Ahora, hermano, hay cosas que son muy prácticas de la Biblia y usted no tiene que andar buscando un profeta para que Dios le diga qué hacer. Ejemplo, usted conoció al fulano de tal o a la fulana de tal que no es una hija de Dios, que no es cristiano, y la palabra de Dios frente al tema de las relaciones con esas personas en cuanto a matrimonio dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. Clarísimo el tema. Como para que usted ande buscando, ay Dios, confírmame, ¿será que me debo casar con ella? Es que ella es hermosa, ella es especial, ella es tierna. Pero la palabra de Dios dice frente a eso, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, son cosas que la palabra de Dios ya dice, ¿sí? En relación frente a un tema que ya está especificado en la Biblia, usted no tiene que estar buscando una confirmación de Dios para hacerlo, como lastimosamente muchos hoy lo hacen para que Dios de alguna manera dé su brazo a torcer en relación a una cosa que uno necesita o anhela y no está alineado con la voluntad de Dios. Entonces, en ese aspecto sí hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. No tenemos que presionar a Dios para que yo tome o reciba algo que ya en su palabra dice que Dios no lo quiere que yo lo tenga. Bien, ¿qué debemos hacer con las profecías? No las menospreciemos, examinarlo todo, retener lo bueno. Una palabra profética. Hey, no las menospreciemos del todo, examinarlo todo y retener lo bueno, ¿sí? Porque no, tampoco todo es para desechar y para no creer, entonces cuando Dios nos da o se expresa a través de una palabra profética. Más componentes importantes, vamos a mirar. Ahora, hay algunas instrucciones, según Primera de Corintios 14, que usted y yo debemos tener en cuenta frente a la palabra profética. El primero, el versículo 4 dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el que profetiza? Edificar a la iglesia. Entonces, cuando la palabra profética llega a esa persona de parte de Dios y la expresa, tiene que edificar a la iglesia, ¿no? En eso personalmente soy muy cuidadoso, ¿no? Cuando yo siento de parte de Dios que tengo que decir una palabra, y fíjense que no es en el momento en vivo, por decirlo así. Les comparto mi experiencia en el ministerio que yo tengo en la iglesia, en el ministerio de alabanza y adoración, ¿no? Yo me preparo de antemano, entonces yo busco a Dios y Dios me va mostrando hacia dónde quiere que se lleve la expresión de la alabanza y la adoración en el culto. Entonces yo escojo en el Señor las canciones, miro como un tema general que Dios quiere transmitir y basado en ese tema particular voy escogiendo los textos basados en la palabra de Dios para compartir a la iglesia, ¿sí?
pueden ser textos de consolación, los tres componentes, ¿recuerda? O pueden ser textos de exhortación, ¿ah? O pueden ser textos de edificación. Esos tres componentes son los que yo personalmente tengo en cuenta para transmitirle a la iglesia y tengo en cuenta de que eso en todo momento edifique. Número 2, versículos 24 y 25. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué quiere decir este texto? Que si de pronto hay un momento, hay un mover de profecía en la iglesia, ¿no? En un momento dado en el culto, como desde el púlpito, como entre las sillas, entre los hermanos, porque recordemos que esto no es un tema solo para los líderes o para los que estamos allí en la tarima, sino es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Pero qué interesante es que de pronto estamos profetizando un tema particular de parte de Dios y entró el inconverso, o precisamente ese día pues llegó, como siempre tenemos invitados, ¿no? Y esa profecía fue de alguna manera de edificación, exhortación o de consolación, cualquiera de esos tres aspectos, y eso llegó al corazón de la persona, ¿sí? Y esa persona dijo, wow, esto no sabía que de pronto esta gente o Dios conociera cosas de mi corazón, ¿sí? O una palabra profética en cual como que Dios dice, enderezad tus pasos, dejad de hacer esas cosas pecaminosas que a Dios no le agrada, o de repente una palabra así más directa como, hey, pilas, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y resulta que esa persona tiene esa situación en su vida y esa persona fue impactada con esa palabra y de repente dice aquí como el texto, ¿no? Esa persona se postra en el piso y comienza a orar a Dios y decir, uy, sí, Dios está aquí y descubrió todo lo que hay en mi corazón. Lo oculto que hay en mi vida fue descubierto. Esa es la intención de una palabra de parte de Dios. Y no es escarbarle o ser místicos para que la persona reconozca en su vida las situaciones de Dios, ¿sí? Es simplemente declarar la palabra de Dios para hacerle ver que esa persona necesita de Dios. Eso es lo que la gente necesita escuchar de parte de Dios para que sucedan esos efectos tan trascendentales. Otra instrucción, la número 3, versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso significa orden y organización. Número 4, quien profetiza debe estar en control de sus emociones. Dice el versículo 32, ¿no? Que su espíritu esté sujeto al espíritu de Dios, ¿sí? Es decir, de nada sirve que una persona comience a profetizar gimiendo y llorando y no se le entiende nada. De nada sirve. Esa persona puede verse muy espiritual, pero no lo es, ¿sí? Porque la palabra profética a la persona va a traerle paz y seguridad y lo que va a expresar es algo que tiene que ser muy entendible, ¿sí? O lo contrario, no va a estar dando una exhortación y va a estar ahí gritando y insultando ni nada, sino controlado, pero con claridad se va a expresar. Y lo mencionaba hace un ratico, ¿no? Instrucción número 5, todo debe hacerse decentemente y con orden. Todo debe hacerse decentemente y con orden. ¿Cómo juzgar la profecía? Y ya vamos concluyendo para dejar un espacio un poquitico aquí al final. ¿Cómo juzgar la profecía? Número 1, la profecía debe estar en perfecto acuerdo con la palabra escrita de Dios. La profecía debe estar en perfecto acuerdo con la palabra escrita de Dios. Vamos a mirar segunda de Pedro 1:19. A ver qué nos dice. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a buscarla por aquí. Dice así. Les voy a compartir la pantalla para que miremos todos el texto. Según Pedro 1:19
al 21. Dice acá, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, entendiendo aquí esto, nos damos cuenta de algunas cosas. En la época del Antiguo y del Nuevo Testamento, sobre todo la época bueno, sí, en cualquiera de las dos, ellos todavía no estaba escrita la palabra de Dios que tenemos hoy en día, ¿cierto? Entonces Dios se expresó a través del poder del Espíritu Santo para traer palabra profética a su pueblo, ¿sí? Si usted ha leído la palabra, recordará que Dios tenía relación con muchas personas y él le decía al profeta de turno, le decía, hey, dile esto al pueblo. Y le decía qué es lo que tenía que decir. El profeta iba y le decía al pueblo todo lo que el Señor le mandaba a decir. Esa era la manera en la cual Dios daba su palabra profética al pueblo, ¿sí? Le llegaba el Espíritu de Dios a la conciencia, al corazón, a la mente, al pensamiento de la persona. Esa persona recibía el mensaje de parte de Dios de primera mano y luego el profeta iba y declaraba la palabra de Dios. Y luego, obviamente, los escribas escribieron todos estos registros de las palabras proféticas que Dios dio a su pueblo en lo que hoy tenemos a nuestra mano, que se llama la Biblia. Este compendio de todas las palabras que están escritas en la Biblia, que no solo son palabras proféticas, sino enseñanzas, doctrinas, ¿sí? Poesía, historias y demás, nos dan todo el compendio y el resumen de lo que es la palabra de Dios. De allí, usted y yo tenemos los recursos para que esa palabra profética que es la Biblia y que es la palabra profética más segura, la usemos hoy en día para dar a conocerla. Dice la palabra de Dios también que sea anatema, es decir, muy maldito, que piensa incluir algo nuevo o diferente que no esté escrito en la palabra de Dios. Y es más, dice la Biblia, así venga un ángel del cielo en persona a decirles a ustedes que hay un nuevo evangelio y hay una nueva palabra reveladora, sea anatema, dice la Biblia. De ahí el peligro que hay hoy en día con estas nuevas sectas, ¿no? Donde dice, es que tengo una nueva revelación. Uy, cuidado con eso, ¿sí? Hay muchas personas que dicen esto, tengo una nueva revelación, ¿sí? Y en realidad no hay nuevas revelaciones, porque ya todo está escrito en la palabra de Dios y Él se nos ha dado a conocer por medio del Espíritu Santo. Entonces yo tenemos que ir a la palabra profética más segura, que es la Biblia, y allí encontraremos la revelación directa que usted y yo necesitamos para estos tiempos. De ahí aquella secta que usted seguramente ha escuchado, ¿sí? En donde dicen, parece, en cada reunión vienen y le dicen cositas aquí al oído, ¿cierto? Y ahí al oído le dicen algo, y la persona sale ya con algo allí que le dijeron y casi todo, ustedes seguramente han escuchado ese tema. ¿Qué nos acaba de decir aquí la palabra? Que esto no es de interpretación privada. No, ojo, siempre que alguien va a decir una palabra profética, la tiene que decir en público. La tiene que decir en público. Eso es como un requisito de la palabra profética delante de la iglesia. Así sea una palabra fuerte, así sea una palabra de exhortación, tiene que hacerlo de frente a la iglesia porque vamos a ver de esto en la palabra. La profecía debe exaltar siempre a Jesucristo. Número 2 de cómo juzgar la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ojo, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, Dios se expresa a través de Jesucristo, su Hijo, dándonos a conocer por medio de él la revelación que
ha sido escrita en la palabra. ¿Se acuerda que dice Jesucristo que el que me ve a mí ve al Padre y yo se los he dado a conocer? Eso es lo que quiere decir el espíritu de la profecía. Jesucristo dio a conocer al Padre a través de lo que Él nos dijo y a través de lo que Él nos manda a escuchar y a hacer y que está escrito en la palabra. Por eso, cada palabra profética debe exaltar a Jesucristo y nunca a la persona que proclama una profecía. Recuerdo y se me viene a mí a la cabeza algo muy chistoso, pero delicado, que sucedía mucho tiempo atrás. Cuando yo estuve en Guatemala estudiando en el Instituto Bíblico, sucedieron cosas muy raras, ¿no? De pronto no cuando yo estaba, sino con estudiantes anteriores y demás, ¿no? Pero había una situación ahí mero rara y decían que de repente un estudiante era tomado por el espíritu, por algo, y ese estudiante empezaba a profetizar, ¿sí? A decir cosas a sus compañeros y de situaciones, ¿no? Y entre una de esas dice que el estudiante le dijo a una de las muchachas que esa muchacha era otorgada por Dios para el siervo que estaba hablando. Imagínense eso. Son cosas que suenan chistoso, pero son muy delicadas. Ahí en ese momento, ninguna de esas cosas exaltó al Señor Jesucristo, sino exaltó a la persona con un interés mezquino y hasta diabólico por obtener algo a cambio a través de que lo que estaba usando era una palabra profética, ¿sí? Ojo con eso. Nunca la palabra profética tiene que exaltar a una persona o a una institución, ¿sí? O a una organización, ni siquiera a la iglesia. Ojo con eso. Es a Jesucristo quien es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. Número 3, la profecía debe ser juzgada, discernida y evaluada. Por eso no puede ser privada o dicha al oído de alguien. Tomo nota. Ojo con eso. Si alguien está comenzando a profetizar en la iglesia y se le acercó a alguien al oído a decirle algo, hey, no, hermano, dígamelo aquí en público porque la iglesia tiene que discernir y juzgar lo que usted está diciendo, ¿sí? Esa es una manera en la cual tenemos que hacerlo. Así la palabra sea fuerte o contundente para una persona especial de la iglesia, esa palabra tiene que ser dicha en público. Y por último, la profecía debe ser respaldada por la vida de quien profetiza, ¿sí? Esa palabra tiene que ser respaldada por la vida de quien profetiza. Si esa persona sabemos que no es una persona que está en sujeción con la iglesia, con los líderes, que es una persona que es rebelde y demás, pues ya estamos entendiendo que algo allí raro o oscuro está pasando y que entonces esa palabra profética puede tener sus dudas al respecto, ¿no? Sin embargo, sabemos muy bien que Dios hasta al burro hace hablar para proclamar su palabra. Así que bueno, ahí sí Dios en su soberanía sabrá cómo hacer y decir las cosas en este caso tan particular. Bueno, ¿cómo discernir una profecía personal? Rápidamente que se nos está yendo el tiempo. ¿La profecía dada le acerca a Dios? Número 1, pregúntese eso cuando usted reciba una palabra profética o cuando usted vaya a dar una palabra profética. ¿Esa profecía me acerca a Dios? ¿De verdad me motiva a que me acerque a Dios? Número 2, ¿la profecía dada le produce paz o confusión? Tiene que producir ¿qué? Paz. Número 3, ¿la profecía dada confirma la voluntad de Dios a mi vida? ¿La profecía dada confirma la voluntad de Dios a mi vida? Y número 4, ¿se está cumpliendo o se ha cumplido la profecía dada? ¿Se está cumpliendo o se ha cumplido la profecía dada? Deuteronomio 18, 21 al 22. Allí habla acerca de que si esa palabra no se cumple, entonces a ese profeta hay que hacerlo de menos y desecharlo, dice Deuteronomio. Ahora, usted se preguntará y dirá, hermano, pero yo he escuchado que mencionaba de aquellas situaciones donde le hablan al oído y se les cumple la palabra. Sí, eso es cierto. Pero Pero no. recuerden lo que les dije, ¿no? Hay palabra de demonios, hay palabra de mentira o espíritu de Que la adivinación. profecía, o Apostemos. sea, que la profecía es la del profeta.
y se dan en cuenta. ¿Alguien abrió por allí su Es micrófono? palabra de ciencia. No. Dios le para usted la unción de la profecía, pero tiene que cumplir con el ¿Quién requisito. está hablando por allí? Y ahorita abrimos el micrófono para compartir algunas cositas. Sí, eso les iba a decir, hermanitos, tengamos paciencia, que al final vamos a hacer las preguntas, dejemos que él comparta y al final hacemos un tiempito para preguntar, ¿vale? Entonces vamos a dejar de que Fran termine. Gracias, Fran. Gracias a ustedes, mis hermanos. Muy bien, entonces ya con eso estaba pues dando la conclusión de cómo discernir la profecía personal, ¿no? Tiene que acercarme a Dios, tiene que producirme paz, esa palabra tiene que confirmar la voluntad de Dios a mi vida y se debe cumplir la palabra que de alguna manera ese profeta esté dando a través de el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, entonces ya con esto concluimos y recuerde que toda esta información pues está en su material, ¿sí? Ahí están los componentes muy claros de lo que significa esta palabra profética. Listo, entonces vamos a tomarnos unos minuticos para escucharles algunas